Una picadura, un instante, un dolor agudo que para mucha gente se convierte en una fobia para toda la vida. Pero, ¿cuánto hay de real en ese miedo? Bueno, pues hoy vamos a sumergirnos en 23 años de datos oficiales de toda Europa, para descubrir cuál es la verdadera dimensión del peligro de estos pequeños insectos. Es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Son de verdad tan peligrosas las picaduras de abejas, avispas y avispones? Todos hemos oído historias, algunos hemos sentido el pinchazo, pero para ir más allá de lo que se cuenta por ahí, de las anécdotas, necesitamos cifras. Y os adelanto que los datos que vamos a ver son bastante sorprendentes. A ver, fijaos bien en este número, 1691. No es una fecha ni una estadística sacada al azar. Es un número que representa la suma de muchas historias trágicas a lo largo de 23 años. Y es, digamos, el epicentro de todo lo que vamos a desgranar hoy. 1.691 muertes. Ese es el balance total de las picaduras de avispones, avispas y abejas en 32 países europeos a lo largo de 23 años. Un número impactante, sin duda. Ahora vamos a desglosarlo, a abrirlo en canal para entender de verdad quién, dónde y cómo se esconde el riesgo real. Vale, para poder analizar esta cifra, lo primero es saber de dónde sale, ¿no? Y ojo, porque no estamos hablando de encuestas o estimaciones, no. Estos datos vienen de la fuente más rigurosa que se puede tener. La clave de todo está aquí, en este código, X23. Suena a expediente secreto, ¿verdad? Pues es la designación oficial que usa la mismísima Organización Mundial de la Salud en su base de datos de mortalidad para cada muerte por picadura de avispón, avispa o abeja. O sea que gracias a esto sabemos que cada uno de esos 1.691 casos está verificado oficialmente, 100% fiable. Muy bien, ahora que sabemos que los datos son buenos, vamos a lo interesante, a dibujar el mapa del riesgo en Europa. ¿Dónde se concentraron esas 1.691 tragedias? Si miramos solo los números totales, la cosa parece bastante sencilla, ¿no? Alemania, Francia, Rumanía. Claro, los países más grandes, con más población, pues encabezan la lista. Parece lógico. A más gente, más posibilidades de incidentes. Pero, ¿es tan simple? En el mundo de los datos, casi nunca lo es. Porque para medir el riesgo real que corre una persona, los totales no nos sirven de mucho. Hay que hacerse la pregunta importante: ¿dónde es más probable, por persona, tener un encuentro de este tipo? Y en cuanto ajustamos los datos por población, sorpresa, el mapa cambia radicalmente. Y aquí está el bombazo. Olvidaos de Alemania o Francia. Mirad bien el gráfico. Los verdaderos puntos calientes de riesgo, si lo medimos por persona, son Estonia, Austria y Eslovenia. Esto nos dice algo muy importante. El peligro real no está donde hay más gente, sino quizá donde hay más de estos insectos, o donde nuestra forma de vida nos hace interactuar más con ellos. Vale, ya sabemos el dónde. Ahora la siguiente pregunta es obvia: ¿el quién? ¿Afectan estas picaduras mortales a todo el mundo por igual? Pues la respuesta que nos dan los datos es un no rotundo, vamos. La diferencia por género es que es brutal. Casi el 80% de las víctimas son hombres. ¿Y por qué esta barbaridad de diferencia? A ver, los datos no te dicen el por qué directamente, pero la hipótesis más sólida apunta a la exposición. Pensemos en trabajos al aire libre, agricultura, construcción, montes, o incluso aficiones como la caza o el senderismo, donde tradicionalmente ha habido más presencia masculina. Y para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega esta brecha, vámonos a Eslovenia, uno de los países con más riesgo. Allí, un hombre tenía, atención, 20 veces más probabilidades de morir por una picadura que una mujer. 20 veces. Es una cifra que te deja helado y que nos muestra un patrón de riesgo extremo. Y si miramos la edad, el patrón es igual de claro. El riesgo se concentra sobre todo en la edad adulta, entre los 25 y los 64 años, y muy especialmente en los mayores de 65. Entre los dos grupos suman casi el 98% de todas las muertes. Para los más jóvenes, para los niños y adolescentes, afortunadamente, un desenlace así es una auténtica rareza. Muy bien, ya tenemos el mapa del riesgo y el perfil de las víctimas. Pero nos falta una pieza clave del puzzle: la escena del crimen, por así decirlo. ¿Dónde ocurren exactamente estos encuentros fatales? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿En casa? Y aquí, de repente, los datos nos presentan un misterio en toda regla. Uno pensaría que la mayoría de casos serían en el campo, en jardines, pero no. Casi la mitad de las muertes, ese 44,2%, que es una barbaridad, se registraron en un lugar no especificado. El segundo sitio más común es el hogar, pero esta gigantesca laguna de información es un problema muy serio. Y claro, como señalan los propios investigadores, este vacío de información es un obstáculo tremendo. Es de cajón.
¿Cómo vas a crear estrategias de prevención eficaces si no sabes ni dónde está ocurriendo el problema casi la mitad de las veces? Es una pregunta clave para la salud pública, que de momento está en el aire. Pero atención, porque todos los datos que hemos visto hasta ahora son una foto del pasado, de lo que ocurrió entre 1994 y 2016, y el mundo natural no para de cambiar. Ahora mismo hay nuevos jugadores entrando en el campo y podrían reescribir las reglas del juego por completo. Estamos hablando de especies que seguro que ya suenan, como el avispón asiático de patas amarillas o el avispón oriental. Ya no son una amenaza lejana, de un documental. Están aquí, en Europa, y se están expandiendo. Y su llegada no solo es un problema para el ecosistema, es que introduce nuevas variables para nosotros. Pueden ser más agresivos, sus venenos son distintos, en resumen, un nuevo nivel de riesgo. Así que, fijaos, aunque hemos analizado 23 años de datos, la historia de verdad se está escribiendo ahora mismo. El cambio climático, un mundo superconectado, todo esto está moviendo las piezas en el tablero de la naturaleza. Esos 1.691 casos que hemos visto son solo el prólogo. La gran pregunta ahora es, ¿cómo va a ser el siguiente capítulo en esta relación tan compleja y a veces tan fatal que tenemos con el mundo de los insectos?